Hola gente, ¿cómo están? Necro de nuevo. Ya saben, si subí este fic, ya subí el fic de Naruto por Juego de Tronos y vayan a verlo. Son 2 horas de buena. Son 2 horas buenas, muchachos. Se puede sentir lo bueno en ese fic. El autor se pasó escribiendo dos. ¿Tú sabes lo que son 2 horas? Ni siquiera son 2 capítulos. Es un solo capítulo de 2 horas. Eso es una banda. Bueno, seguimos. Este es el capítulo 2 de Metal Gear Solid por Fate. Stagnate o algo así, o Gran Orden, no me acuerdo cuál era. Pero algo de eso. No, muchachos, sí. Solo me vi una temporada de Fate y creo que era la de Gran Orden, si no me recuerdo. O era Nightwing o algo así, Nightwing, algo de medianoche era. No me acuerdo cómo era. Estaba todo en inglés y después estaba en chino, no entendía nada. No me juzguen. Bueno, ¿qué hacemos? Ya saben, no voy a poder poner nada abajo porque YouTube, no sé qué le pasa, no me deja poner descripción, no me deja poner nada. Nada. No. YouTube me anda jodiendo mucho últimamente, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es papi YouTube, no puedo criticar porque me ataca a mí. Así que empecemos con el video, el descargo de responsabilidad y a darle. El siguiente video es una obra de fanfiction con fines de entretenimiento y crítica. Este contenido es transformativo y se acoge a las leyes de uso legítimo. No poseo los derechos. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores. Aviso, este video contiene representaciones de combate ficticio y temas de fantasía oscura. Se recomienda discreción al espectador. Lo presentado aquí es puramente imaginario y no promueve actos de violencia en el mundo real. ¿Quién soy realmente? Raiden para sí mismo. Nadie sabe muy bien quiénes o qué son. Serpiente sólida. Raiden cruzó lentamente la ciudad mientras personas y edificios. Todo pasó en un abrir y cerrar de ojos. Algo iba mal. Le dolía la cabeza. La visión iba y venía mientras el cyborg intentaba encontrar el camino a casa. Sus ojos azules sintéticos se abrieron de par en par mientras sus oídos empezaban a zumbar. ¿Por qué los perdonaste? El ninja se giró, buscando la fuente de la voz, sin ver a nadie, solo las calles desoladas que le acompañaban. No había un alma a la vista mientras el samurái tambaleaba por la acera abandonada, llevándose una mano a la cabeza, intentando orientarse. El veterano aceleró el paso, con la mente acelerada, intentando averiguar qué le había pasado. Todo empezó después de que decidiera dejar marchar a saber. Sus pensamientos se nublaban mientras el cyborg avanzaba cada vez más en su propia dirección. Raiden tragó saliva mientras su ritmo cardíaco empezaba a acelerarse, sus falsos ojos azules se abrieron al darse cuenta antes de meterse en un callejón, apoyándose en una vieja pared de ladrillo mientras dejaba caer sus pertenencias al suelo cubierto de basura. Habían pasado años desde su último episodio. El guerrero nunca se recuperó del todo de su infancia en Liberia, una infancia hasta las rodillas llena de cuerpos, masacrando a cualquiera que se cruzara en su camino. ¿Eso no eres tú? Abrió los ojos de golpe, sin ver nada, ni siquiera oír un solo sonido, completamente perdido en el mundo. Se deslizó por la pared, apoyándose en las rodillas, meciéndose de un lado a otro, esperando a que su ataque terminara. Eres solo otro asesino. ¿Por qué negarlo? El veterano luchaba por respirar, el pecho subiendo y bajando rápidamente. No eres real. La voz desconocida se rió. Todo lo que quiero es que me recuerden. Por otras personas, por la historia. La mente de Raiden hizo clic al darse cuenta. Esa voz, estás muerto. Te maté yo mismo. El soldado escuchó un suspiro. La voz persistía sin que nadie estuviera presente, reverberando en su cabeza, obligándole a soportar los ecos de su mente fracturada. A menos que enfrentes tu pasado, Jack, nunca escaparás. Permanecerás en el mismo bucle interminable, tu propia doble hélice. Esa voz, el hombre que atormentaba toda su vida, arrastrando a un niño de 6 años en su camino de guerra, asesinando a toda su aldea sin remordimiento, sólidos. El callejón cedió, el mundo se volvió blanco y luego volvió a aparecer. ¿Dónde estaba? Jack miró a su alrededor, viendo sacos de arena, tiendas destartaladas y trincheras rodeadas de interminables extensiones de vegetación, árboles como selvas y flora bloqueando su vista. Liberia, 1989, el infierno en la tierra del que acaba de huir con vida. Raiden intentó girarse, correr, pero no pudo mover un dedo, un pasajero forzado en su propia mente. Sintiendo un peso familiar en sus manos, el PMC bajó la mirada, viendo el arma usada para matar a sus padres, la que le impusieron, su viejo rifle AK, con su recubrimiento oxidado junto con sus pequeñas y pálidas manos. Apretó el agarre, levantando la herramienta de guerra en sus manos y apoyándola en su hombro mientras miraba al cielo. Raiden nunca tuvo que jugar a fingir de niña, era un soldado, secuestrado de su hogar, arrastrado a una guerra
guerra que no era suya. La selva liberiana era implacable, nunca conoció una cama cálida, un hogar lleno de amor, esos sueños ardían junto con su aldea. Jack solo había conocido la guerra y la devastación de pequeño, incluso tuvo que comer comida mezclada con pólvora y tolueno para mantenerse a raya. Todavía olía a carne quemada cada vez que pensaba en las veces que Solidus castigaba a cualquiera que se atreviera a fracasar delante de él. El hombre era el clon perfecto, heredando solo lo mejor de su predecesor, no esperaba menos de sus soldados, fracasar significaba muerte, y retirarse nunca era una opción. Raiden era uno de muchos, soportó lo que rompió y destrozó innumerables mentes durante la Primera Guerra Civil Liberiana, un miembro de los Niños Perdidos, asesinos afilados, perfectos en su oficio. Su brutalidad le permitió situarse en la cima del montón. Cientos de hombres murieron, algunos incapaces de matar a un niño, otros superados en astucia, armamento, maniobra por el demonio vestido de blanco. Al oír un gemido, el chico bajó la mirada, el recuerdo inundando de nuevo la mente de Raiden. Ese día habían emboscado un convoy de cascos azules de la ONU. Arrastró a los pocos supervivientes hacia la maleza, esperando intercambiarlos por suministros. Nunca recibieron respuesta. Solidus se cansó de esperar. Un hombre yacía en el suelo, atado de rodillas, suplicando por su vida. Habían despojado a los hombres de sus platos y equipo, dejando al soldado con su camisa blanca y calzoncillos, la suciedad cubriendo su cabello rubio, lágrimas corriendo por sus ojos azules. Por favor, tengo una familia, por favor. Jack se burló antes de golpear su cañón entre los ojos del hombre, apenas pudo parpadear antes de que el destripador apretara el gatillo. ¡Bam! La sangre brotaba de su cráneo sobre la tierra húmeda, el cuerpo se desplomaba con una patada a medias, muerto. Raiden se estremeció internamente al pensarlo, era su 10º cumpleaños. El Diablo Blanco tenía un nombre legendario en todo el continente, un europeo arrastrado a la selva, saliendo como un demonio viviente, el tipo de persona que caza a los seres humanos por deporte, odio encarnado. Little Jack se giró, decepcionado por la clara falta de reciprocidad de su nueva generación de reclutas. Pronto vio a uno de sus subordinados, Jacob, algo así, habían quemado la aldea del chico la semana pasada, añadiéndolo a su rebaño. El chico temblaba, sujetando su rifle pero sin poder apretar el gatillo, las manos le temblaban mientras las lágrimas caían por su piel morena. El destripador arrebató el rifle de las manos de Jacob, golpeando al niño en la cabeza, astillando la culata, la fuerza lo derribó antes de girarse hacia la multitud de hombres detrás de él. Los prisioneros jadearon asustados cuando él apretó el gatillo, disparando de izquierda a derecha. ¡Bam, bam! Los cuerpos cayeron cuando Jack se giró sin mirar 2 veces, arrastrando al chico por la camisa antes de volver a meterle el arma en las manos. Una figura chasqueó la lengua con decepción detrás de él. El asesino se volvió. Allí estaba Solidus. El adolescente tenía el pelo rubio claro, eternamente cortado en un ambiente militar. Su barba suave y casi invisible bajo el sol africano intenso. Raiden apenas podía considerarlo un adolescente. El monstruo fue un criminal de guerra antes de cumplir 17, empeñado en crear soldados perfectos. Incluso les enseñaba películas violentas en el poco tiempo libre que les dedicaba, haciendo que los chicos pensaran que matar por diversión era algo normal. Llevaba el mismo uniforme militar negro de siempre, de alguna manera impecablemente limpio a pesar de vivir en la naturaleza. Sus ojos azules y brillantes, endurecidos por años de guerra, observaban a su protegido con leve insatisfacción. El clon se acercó, las botas caminando sobre la tierra empapada de sangre. Jack, ¿dónde está el honor en eso? El chico cubierto de mugre levantó la vista confundido. El asesino había hecho lo que le pidió, ¿verdad? Solidus se arrodilló, frotando el cabello de su hijo adoptivo. No hay nada noble en una pistola. Cualquiera puede coger un rifle viejo y balancearlo. Pero, la leyenda se mantuvo, sacando un gran machete de su cinturón antes de acercarse al último soldado superviviente. El hombre no podía hablar, con la boca atacada y amordazada, intentó retroceder, resbalando en el barro suelto que frustró su escape fallido. El líder le agarró la cabeza, tirando de él por el pelo rojo mientras le ponía el borde en el pálido cuello, una cuchilla, cortando la garganta del soldado de un solo lado, la sangre salpicando el suelo mientras se ahogaba hasta morir. Sus ojos se desvanecieron mientras miraba a la multitud de niños detrás del hombre, la mayoría retrocediendo aterrorizados mientras se desplomaba. Solidus se puso de pie, limpiando la herramienta en la camisa blanca del hombre, manchándola con su propia sangre. Es una herramienta de orgullo, algo que muy pocos saben usar correctamente, pero girándose hacia su aprendiz, girando el machete, símbolo de la revolución, agarrándolo por el borde. Creo que tienes lo que hace falta, capitán. En lugar de huir por su vida como cualquier niño normal, Jack solo sonrió con absoluto deleite, tomando el mango de su nueva herramienta de guerra y aceptando su ascenso. Te haré sentir orgulloso, lo prometo. El clon perfecto solo se rió en respuesta. Oh, sé que lo harás, hijo mío. Los ojos de Raiden se abrieron de golpe, la vida volvió a su figura mientras el hombre jadeaba por aire, sus manos temblaban
temblando violentamente mientras las apretaba y cerraba, intentando asegurarse de que todo era real. El liberiano se tambaleaba intentando enderezarse, luchando por respirar apoyado en la pared sucia y mirando al cielo, parcialmente bloqueado por edificios sobre su cabeza. ¿Cuánto tiempo llevaba allí? El cyborg miró su HUD, solo unos minutos. Cristo. Jack había olvidado lo terribles que podían ser sus ataques, lo que parecían días atrapados en su mente eran meros momentos en el mundo real. Estos hechizos le habían perseguido desde el día en que salió de la jungla. Los terapeutas no hicieron nada al principio, pero le hicieron darse cuenta de lo que había hecho. Esas personas siempre tenían una forma de hacerte sentir fatal sin una solución. Sus episodios casi le arruinaron todo, hacían que su relación con Rose fuera más difícil que nunca, siempre la querría por estar a su lado. El veterano sabía que sus momentos le hacían violento, así que siempre se encerraba en su habitación para no hacerle daño. El hombre levantó la mano una vez pero se detuvo y no permitió que volviera a ocurrir. Nunca golpearía a Rose, la quería demasiado como para dejar que eso pasara lo que pasara. Le daba asco saber que siquiera lo había considerado. El cyborg se obligó a intentar ser un buen marido, un mejor padre que el que nunca tuvo. Su familia merecía el mundo y se lo daría. Raiden miró sus manos sintéticamente elaboradas, apretándolas, los sentidos volviendo poco a poco. Ya no era esa persona. El hombre encontró su propósito. Era más que un asesino. Raiden golpeó un codo hacia atrás, abollando la pared detrás de él, trozos cayendo sobre el asfalto. Solidus estaba equivocado. El liberiano no solo enfrentaba su pasado, lo abrazaba, ya que era parte de él. ¿No es así? Solidus era una zona gris en la mente del veterano. El hombre atormentaba sus recuerdos como ningún otro, dispuesto a hacer cualquier cosa para lograr sus objetivos, sin importar cuántas vidas arruinara. Sin embargo, vio a través de las mentiras, el engaño, sabía lo que realmente eran los patriotas. El clon quería detenerlos, mantener el mundo libre. ¿Y qué hizo? Raiden le ganó, y el hombre se lanzó desde un tejado, incapaz de aceptar la derrota. Todo lo que temía pasaría en apenas 5 años. Jack frunció el ceño, mirando a través de su fachada humana. Pagó caro por caer en sus mentiras. Los Patriots le quitaron todo, pero sus amigos, su familia, lo trajeron de vuelta del abismo. Nunca lo olvidaría. Jack se levantó despacio y tembloroso, apoyándose en la pared. Respiró hondo para calmarse. En momentos como este, echaba más de menos a Rose. Por la forma en que le sujetaba la mano, sus palabras tranquilizadoras, sabía exactamente lo que el PMC necesitaba para mantenerse entero. Las cosas nunca fueron fáciles después de que ella falleciera, pero siempre la tenía en mente. No pasaba un día sin que pensara en ella. El mercenario recogió lentamente sus pertenencias, volviendo a la luz del sol y marchando de vuelta hacia su cuartel general temporal. Incluso después de que ella falleciera, solo podía sonreír solo de pensar en Rose, su familia, las personas que le querían, siempre devolvían su corazón a donde pertenecía. Su pasado no le definía, no podía dejarlo pasar del todo. Esas manchas serían parte de él para siempre, pero Raiden podía mirar hacia el futuro con sus seres queridos a su lado. Despierta, tío Kerille, es hora de levantarse. El mago debilitado abrió lentamente su ojo funcional, levantando la cabeza de su escritorio desordenado. Se frotó la cara con una mano mientras una mancha morada frente a él se transformaba poco a poco de un borrón en su sobrina. Él sonrió, despeinándole el pelo con cariño. Gracias, pequeña. ¿Qué tal ha ido tu mañana hasta ahora? Su sobrina permaneció callada, tarareando en silencio mientras sus ojos apagados recorrían su escritorio, recorriendo los papeles esparcidos por todas partes. Estoy bien, tu amiga es muy maja. Bajó la mirada, mirando el sello de mando en su brazo bueno que seguía sobre su cabeza. Sí, no es lo que esperaba. La verdad es que se alegraba. Raiden era una anomalía, considerando que no era. Furioso, pero en serio. Kerille podía identificarse con el chico mucho mejor de lo que pensaba. El hombre seguía siendo un misterio. Cada vez que veía sus recuerdos, se marchaba más confundido que antes, con más preguntas que respuestas. Pero el hecho de que su servanta aceptara ayudar inmediatamente cuando mencionó la situación de Sakura decía mucho sobre el tipo de persona que era. Sonrió con tono de broma mientras su sobrina le daba un ligero manotazo para apartar su mano, intentando arreglarse el pelo, enmarañándose y mirándole desde el otro lado del escritorio. ¿Crees que lo volveremos a ver después? El Matou suspiró, enchufando su portátil mientras la pantalla volvía a encenderse. Le dolía mentirle. Sakura era prácticamente su hija, pero parecía volver a la realidad siempre que Berserker estaba cerca. Le dedicó a la chica una sonrisa tranquilizadora. Estoy seguro de que lo haremos. Hizo una promesa, ¿verdad? Su sobrina con temática de uva le dedicó una pequeña sonrisa mientras sus ojos apagados se iluminaban un poco, calentándole el corazón. Sí, esos momentos lo significaban todo para él. Sus sobrinas eran prácticamente sus propias hijas. Kerille sabía más que nadie lo pobre padre que era
realmente Tokiomi, sus hijos le trataban más como a un maestro. Matou juró que le daría una buena vida a su sobrina. Todavía tenía que decidir qué desear exactamente para llegar allí, pero tenía suficiente motivación. Su familia lo era todo para él, y su vida era secundaria mientras ella aún tenía un futuro por delante. Raiden suspiró mientras cruzaba los grandes pasillos de la finca Matou, esquivando y zigzagueando entre los trabajadores domésticos mientras seguían con su día. Pronto, el cyborg llegó a la puerta del despacho, su centro de inteligencia de facto durante la guerra. Estaba acostumbrado a tener todo un equipo en investigación, desarrollo y reconocimiento general, pero ahora tenían el portátil de Kerille y un montón de libros. Fantástico. El samurái se frotó entre los ojos, sujetando el mango. Tenía que controlarse. Había tanto en juego que no podía perder el control ahora. Respiró hondo antes de que la entrada se abriera con un clic, escuchando voces dentro. El dúo casi padre e hija se detuvo cuando Jack entró despacio, los tacones pesados resonando sobre el suelo de madera. El cyborg se encogió de hombros mientras cruzaba la habitación, rebuscando en su bolsa antes de mirar a la sobrina de su maestro. El veterano sacó su caja de golosinas con una pequeña sonrisa. Aquí, chaval, ¿te importa si cojo a tu tío un rato? La chica no se movió, solo miró el objeto, con la cabeza ligeramente ladeada como si el concepto le fuera ajeno. Raiden suspiró. La pobre chica no sabía lo que era un regalo. Poco a poco, Sakura extendió la mano, cogió las golosinas antes de salir de la habitación en silencio. Le recordaba al ninja a su hijo, torpe pero por razones diferentes. Ion era simplemente introvertido como su madre, pero ella, la pobre chica, fue descuidada en el mejor de los casos. Ningún niño merecía padres como los suyos, una madre indiferente y un padre al que aún no había visto, si es que estaba en su vida. ¿Seguro que eres un asesino? Jack se rió ante eso. Al menos tenía un tío que se preocupaba. La familia lo era todo. La sangre no significa nada. Lo único que realmente hacía que alguien fuera tu familia era cómo te sentías por ellos, tus amigos, seres queridos. Todos tenían un lugar en ese periodo general. Se levantó, entregándole el café al Matou con un encogimiento de hombros, solo cuando se lo merezcan. Kerille tarareó, girando su bebida antes de dar un sorbo, haciendo una mueca por el sabor amargo. ¿Cuánto espresso toma este tipo? Dejando la taza, el mago deslizó su silla, mirando al otro lado del escritorio mientras Raiden se apoyaba en la pared, oyendo un leve crujido cuando una viga de soporte recibió de repente una presión equivalente a varias toneladas. El maestro observó a su aliado cuando se le ocurrió una pregunta. Realmente no sabía casi nada sobre Berserker, dejando a un lado los recuerdos de la guerra. Si iban a trabajar juntos, bien podía intentar hablar con él. Oye, ¿te importa si te pregunto algo? El cyborg se encogió de hombros mientras intentaba arreglarse la corbata. El maldito nudo siempre encontraba una forma de soltarse cuando no miraba. Vaya, resopló molesto mientras la tela se deslizaba de su agarre sintética. ¿Cuál es tu verdadero nombre? El iberiano hizo una pausa. Raiden, no quedo con cualquiera. El Matou entrecerró los ojos confundido. ¿Y tu apellido? El veterano suspiró. Nunca he tenido uno. Nunca consideraría el nombre de su padre adoptivo como propio. El hombre no quería que Sears estuviera cerca de su hijo. John merecía algo mejor que un nombre empapado de sangre como ese. El cyborg esbozó una leve sonrisa al recordar por fin el patrón, la punta ancha más corta. Nunca admitiría que se conectaba a internet para ver un tutorial. Kerille tarareó pensativo, respuestas a medias, dando la información justa para salir adelante mientras revelaba lo menos posible sobre sí mismo. Vale, jugaría a ese juego. Bueno, ¿a qué te dedicas de todas formas? El samurái entrecerró los ojos mientras rebuscaba distraídamente en una estantería, claramente confundido. ¿Qué? Bueno, vienes del futuro, ¿no? ¿Qué haces? Por trabajo. Jack pasó las páginas título tras título. No soy un rey, eso te lo digo. Suspiró, frotándose la barbilla. Explicar esto a los civiles nunca fue fácil. La mitad del tiempo, el cyborg le lanzaba una mirada fulminante. Las otras veces, no tenían ni idea de lo que hablaba, como si el concepto fuera demasiado ajeno para entender. Hola gente, ¿cómo están? Ya saben, es un recordatorio que se pueden suscribir. No, perdón, me confundí. Darle a like, suscribirse, comentar y activar la campanita para que le llegue la notificación. Perdón, estoy golpeando el micrófono, acomodando pues está muy lejos. Ahí creo que en teoría se me debe escuchar un poquito mejor. Jeje, se escucha un asmr.com necro. God. Perdón por esa introducción de mierda. Bueno, ya lo dije, el recordatorio y una pregunta. Me descargué un emulador de Play 2 y puedo jugar los Metal Gears. Ustedes dicen, ¿me los pongo a jugar? Son buenos. Yo me acuerdo que los supe jugar, pero fue hace como 10 años, creo, que los jugué. Así que, ¿qué opinan? ¿Me los pongo a jugar? ¿Son buenos? ¿Son malos? El que yo me acuerdo era muy chiquito para recordar el juego, pero ¿qué dicen ustedes? ¿Juego y los juego en directo o ahí nomás?
simplicidad. Cogiendo un libro mientras escaneaba las estanterías, Asesinos legendarios, se giró para mirar a su maestro antes de pasar rápidamente al glosario. Soy PMC, principalmente contratos de defensa, ayudar a países pequeños a formar ejércitos, mantener sus fronteras seguras, ese tipo de cosas. Matou pulsó unas teclas, abriendo un nuevo artículo mientras hablaban. ¿Así que eres mercenario? Recibiendo un asentimiento de confirmación, el hombre se encogió de hombros. ¿Cómo paga eso? Raiden levantó la vista de su novela, un dedo haciendo de marcapáginas. ¿Quieres unirte? Provocando una risa de su aliado agobiado. No, solo estoy conversando. El ninja pasó página tras página, intentando encontrar la figura que vio anoche, una máscara de calavera. Ese modus operandi era tan específico. Si es que estaban en esta guerra, tenía que haber algo que pudiera encontrar. Jack el Destripador, eso sonaba interesante. No, el de verdad, joder. Sus procesadores repasaban información, ordenando página tras página, sensores configurados para apuntar a frases específicas, calavera, asesino, máscara. Hablando mientras trabajaba, el futuro no es sol ni arcoíris. El mundo sufrió una recesión en los años 2010. Matou levantó la vista. Mal. Jack se rió mientras recorría otra sección, locusta de la Galia. No, el asesino podría usar veneno, pero la descripción no coincidía. La economía de guerra global se vino abajo, todos lo sintieron, las cosas aún no se han recuperado. Kerille se quedó paralizado, un recuerdo heredado le vino a la mente mientras los enlaces se unían. Refugio exterior. El mago observaba mientras recuerdos ajenos a los suyos se materializaban en una secuencia completa, abrió los ojos al oír botas chocar sobre un duro suelo metálico. Hasta ahora, los recuerdos de Jack habían sido destellos de información, nada más que pensamientos dispares que se unían, instantáneas vagas en el mejor de los casos. Oyó un gruñido, viendo un objeto extraño entre sus dientes, una espada. Kerille miró hacia abajo y vio dos manos de chaqueta ondeando, sin brazos dentro, mientras su Cervantes destrozaba una estructura metálica. Vio túneles expandiéndose por lo que debieron ser millas, claramente el interior de una nave, Outer Heaven, como sabía el nombre que el hombre no tenía ni idea, simplemente parecía que siempre lo había sabido. Así que tenía razón, cuanto más aprendía sobre su aliado, más le dejaba ver el grial. Raiden avanzó, trepando por las puertas mientras sus internos resonaban en la estructura supermasiva, fijándose en su camino mientras el Matou oía gritos a lo lejos, como si alguien estuviera gritando a través de una grabación antigua. Arriba, serpiente. El cyborg se adelantó con furia, llegando a un mamparo cerrado, gruñó de rabia antes de patear una pierna metálica hacia arriba, rozando el techo antes de caer de golpe. Sus garras apretaron el pestillo, el material chirrió al arrancar el dispositivo por completo, la puerta cayendo al suelo al saltar. Raiden gruñó, despegando a velocidades cegadoras, sus internos cartopeando la base mientras corría por cámara tras cámara. Este lugar era enorme, una ciudad flotante literal. ¿Para qué podía usar alguien un barco así exactamente? Kerille observó cómo los barracones, centros de mando y almacenes pasaban en un abrir y cerrar de ojos. Un abrigo de cuero ondeaba con una brisa inexistente mientras Jack corría por la superestructura, su paso negándose a disminuir mientras sus sistemas saqueaban la red local, desbloqueando puertas en su camino mientras las voces se acercaban, justo delante. Raiden salió disparado, la electricidad disparando tras su cuerpo mientras la entrada se deslizaba lentamente, saltando la puerta y dando una voltereta sobre un hombre anciano junto a un pequeño robot naranja. El hombre llevaba un traje ceñido y resbaladizo, tumbado de espaldas en agonía, piel pálida, rostro marcado por cicatrices, muy parecido al del mago. Las mangas sin brazos ondeaban y se formaban palmadillas mientras el ninja giraba en el aire, aterrizó agachado, enfrentándose a una horda de enemigos que Kerille nunca había visto antes mientras el agua caía desde arriba. Mujeres, con trajes tácticos grises, no, trajes de poder. La estática crepitaba alrededor de la figura de Jack mientras las figuras dudaban, sin saber qué hacer. El hombre, serpiente, intentó darse la vuelta sin éxito, su voz envejecida y ronca por un dolor desconocido. Raiden. El guerrero se mantuvo desafiante, su espada chisporroteando en su boca mientras avanzaba. Electricidad brotó de su cuerpo mientras rayos blancos contrastaban con las cámaras oscuras de la nave. Una voz emanó de su cuerpo cibernético como un antiguo sistema de megafonía que se activaba. Soy un rayo. La lluvia se transformó. Más rápido que el sonido, chispas de energía explotaron por todo su cuerpo, viajando entre las gotas de agua dispersas por el aire antes de caer en menos de un segundo. En un estallido de furia eléctrica, varios combatientes se bloquearon mientras sus sistemas se quemaban. Mientras el rayo intentaba encontrar su curso fuera de sus cuerpos, latían de agonía, cosidos desde dentro mientras las ondas de energía descendían hacia el suelo construido. Cayeron con un grito desgarrador
desgarrado, sin volver a respirar antes de que la batalla comenzara de verdad. El mago le agarró la cabeza mientras el mundo volvía a él. No había pasado ni un momento. Refugio exterior. Una nación de soldados. La paz sería solo un sueño. Salvaste el mundo. Una afirmación, no una opinión. Jack levantó la mano, negando con la cabeza en señal de rechazo, su cabello rubio balanceándose ligeramente. No, ese título pertenece a una sola persona, y él es mejor hombre que yo jamás seré. Serpiente. El cyborg solo pudo sentir. Los nombres en su trabajo significaban mucho más de lo que cualquiera podía comprender. Usaban títulos, pero él, Raiden y Jack eran dos mitades de la misma persona. Difuminó esa línea. Solo unos pocos sabían el verdadero nombre de Snake. Era una señal de confianza, de parentesco. Kirille no era un mal hombre. El guerrero tenía una habilidad innata para juzgar a alguien por solo unas pocas palabras, pero dejaría ese honor tal cual. David no quería ser recordado en la historia, quería que el mundo siguiera adelante mientras él se adentraba en las sombras, y respetaría ese deseo. El mundo se equilibra mucho más en el filo de una navaja de lo que pensarías. Eso nunca cambia, solo quien intenta agarrar el mango. Kirille hizo una mueca. El futuro parecía sombrío, pero su aliado seguía tan decidido. ¿Cómo? Cada Servant tenía una razón para responder a la llamada, independientemente de si se daban cuenta o no. Quería saber más. Entonces, puedo preguntar, Jack, ¿cuál es tu deseo? Jack, acabar con toda la guerra. El ninja suspiró casi decepcionado mientras meditaba qué decir. Sus ojos azules permanecieron firmes, completamente fuera de su libro mientras hablaba. No, no puedes dictar algo como la paz. Tiene que salir de forma natural. Si no, no tiene sentido. Se detuvo, respirando hondo. Nadie tiene derecho a controlar a nadie más. Su mano rozó el estuche de Murasama, sintiendo como su espada vibraba debajo. Lo que quiero, mi deseo es asegurarme de que nadie abuse de ese tipo de poder. Kirille se detuvo. El hombre había pasado toda su vida bajo el talón de su padre, logrando escapar, solo para arrastrarse de vuelta si eso significaba proteger a su familia. El grial consumió sus mentes, llevándolos a la depravación y el abandono hacia sus propios hijos. Si Raiden quería mantener a los de su especie lejos de ese nivel de autoridad, la capacidad de remodelar el mundo como usted quisiera, solo podía aprobarlo. Se recostó, chasqueando el cansancio de su espalda contra el borde de su silla de madera. Entonces supongo que tenemos mucho trabajo por delante, asintió el sirviente en señal de acuerdo. Supongo que sí. Horas después, Kirille tecleaba tan rápido como un brazo se lo permitía, recopilando sus notas antes de que una notificación apareciera en pantalla. Tarareó, repasando el documento antes de mirar a su único aliado para la guerra. Hola. El cyborg miró de reojo, cómodamente sentado en una silla de cuero mientras se torcía la muñeca con un destornillador, chispas recorriendo su traje intacto mientras trabajaba. Los servos nunca parecían cooperarle. El hombre se inclinó hacia adelante en su asiento. Los árbitros enviaron un aviso antes diciendo que tenían un gran anuncio. Supongo que ha llegado la hora. Jack suspiró, cerrando un panel antes de girar un poco la mano. Tener incluso unos segundos de retraso se convertía en un dolor enorme en una pelea. Mejor estar en su mejor versión. El veterano se puso de pie, las piezas ocultas girando mientras caminaba detrás del escritorio, con los brazos cruzados apoyado en la pared, esperando a que comenzara la transmisión de video. Escondido bajo uno de los bancos esparcidos por una iglesia, el único refugio seguro durante la guerra del Grial, el ratón familiar de Kirille observaba como un hombre robado se plantaba en el centro del altar al frente de la sala. El sacerdote se mantenía erguido a pesar de sus rasgos envejecidos, pelo gris peinado hacia atrás con abundante producto. La figura religiosa llevaba la habitual camisa negra abotonada, adornada con una banda azul sobre su uniforme, con una cruz de madera colgando del cuello con orgullo. Su voz, profundamente calmada pero cautelosa, resonó por los pasillos abiertos. La guerra del Grial está en grave peligro. El padre pasó junto a una estatua de la Virgen María, su figura grabada en mármol blanco puro. Cerrando los ojos pensativo, el hombre inclinó la cabeza en reverencia hacia la Santa Madre mientras continuaba. Hemos identificado al maestro de Caster como la persona detrás de los recientes secuestros en Fuyuki. Raiden miró a Kirille mientras el hombre tecleaba apresuradamente un sitio de noticias local, decenas de denuncias de personas desaparecidas presentadas en días. Todos niños. Los puños de Jack se apretaron. ¿Qué les estaba haciendo este enfermo? Dios, primero Solidus, luego Armstrong. ¿Cuándo terminó? SHHH, no interrumpas a los estudiantes mientras está en clase. Raiden Sok, Sundowne, mariscal del mundo, lo que hicieron con esos niños, quitándoles todo. Le daba náuseas. Creo que conoces el plan de clase. Jack apretó los dientes, lo que soportó en Liberia, obligando a niños a pasar por ese infierno en VR, no se lo perdonaría. El cyborg los masacró como animales por lo que hicieron. Raiden miró fijamente mientras el sacerdote seguía hablando, perdido en sus pensamientos. Siempre había una razón detrás, una justificación repugnante pero lógica. Necesitaban soldados, asesinos entrenados, asesinos en masa para hacer su trabajo sucio, esclavos
niños obedientes y nada más. ¿Esto? Matar niños. Estas personas sufrirían. Juró que Caster moriría, su maestro también. Conocerían la agonía cuando Jack terminara con ellos. La luz del sol se atenuaba al entrar por las vidrieras azules, reflejando el Vía Crucis, el viaje y sufrimiento de Cristo por la redención de toda la humanidad. La luz rozaba la figura del sacerdote, casi perdida en las sombras. Por tanto, de acuerdo con mis poderes de emergencia como supervisor, estoy alterando temporalmente las reglas de la guerra del Grial. Todos los maestros deben cesar cualquier combate en curso y eliminar inmediatamente a Caster. El padre se echó la manga, mostrando varios sellos de mando, cuyas bandas rojas bailaban sobre su pálida muñeca y antebrazo. Y quien derrote a Caster y a su maestro recibirá un sello adicional como recompensa. Raiden temblaba de rabia, los puños apretados, el metal casi deformándose por la presión. Están intentando sobornarnos, joder. Los niños estaban muriendo y estas personas solo ayudarían si sacaban algo a cambio. La idea le repugnaba, todo este discurso sobre el honor y cuando la gente necesita su ayuda. Silencio. Jack respiró hondo, sus ojos volviendo a un azul sereno. Alterarse no le serviría de nada. Era demasiado mayor para perder el control. Necesitaba pensar, estar encerrado en la misma casa que Souken le dejaba un mal sabor de boca. Kerilla observó cómo su sirviente salía enfadado. Suspiró, ¿y si eso les pasara a sus sobrinas? Dios no quiera que eso pase. Matou miró sus sellos de mando. Ellos mismos pondrían fin a esto si fuera necesario. Lentamente el mago se levantó, cogiendo su tiza mientras comenzaba a grabar un hechizo en una parte vacía de la pared. Tenía que asegurarse de que ella estuviera bien. Al salir de la casa y entrar en el amplio jardín, Raiden resopló frustrado, mirando el diseño artesanal que cubría el espacio sin uso mientras luces naranjas iluminaban su figura. Nunca pudo entender a hombres como Souken, a cualquiera que se pusiera por encima de los demás, por qué necesitaban cosas que ni siquiera usaban. Los ricos, los poderosos, la gente que estaba en la cima siempre tenía que justificarse de alguna manera. No soy rico porque haya echado la culpa a los demás, solo soy un trabajador incansable. Se burlaba de su propia hipótesis como si alguna vez hubieran trabajado un solo día en sus vidas. En cierto punto, solo puede subir pisando a otros. Raiden dio vueltas por la propiedad, su patrulla nocturna, tanto como medio de seguridad como para estar a solas con sus pensamientos. El hombre no era de hablar si no era necesario, pero necesitaba alejarse. La forma en que actuaban los otros sirvientes le disgustaba. Había visto a su tipo tantas veces en los últimos años. Le estaba afectando. La gente siempre busca a alguien que les salve, pero mira con desprecio a quienes están por debajo cuando hacen lo mismo. Esa actitud hizo que hombres como Armstrong fueran elegidos. Deja tus problemas a otro. Deja que los fuertes dicten a los débiles. Frunció el ceño, entrecerró los ojos. Ese loco sacaba lo peor de él. No importa el tiempo, pasado, presente o futuro, si dejas que los poderosos controlen el mundo, ¿quién les detendrá cuando se pasen de la raya? Los débiles serán purgados, y los más fuertes prosperarán, libres para vivir como les parezca, harán que América vuelva a ser grande. Jack se burló, pateando un trozo de tierra mientras el montículo explotaba, esparciendo barro por el jardín. Genial para quién, joder, todo ese discurso sobre que los fuertes deciden. Olvidas que también necesitas a los débiles. Ningún hombre podría construir una sociedad solo, y los trabajadores, hombres, mujeres, viejos, jóvenes, todos tenían un propósito, una razón para vivir. Nadie puede negarles eso. El guerrero apartó esos pensamientos de su mente. Quedarse atrapado en sus recuerdos no le haría ningún bien a él ni a las víctimas. Necesitaba pensar, planear. Antes de ese video, él y Kerille tuvieron un avance en su investigación sobre Assassin. La misteriosa clase representaba la amenaza más significativa hasta el momento, un enigma que se interesaba por él por una razón desconocida. La figura enmascarada sabía mucho más de él que cualquiera de los otros sirvientes. Tendría que cazarlo y acabar con todo. Jack nunca fue de dejar cabos sueltos. Si dejaba a Asesino a su aire, ¿quién dice que él o esos clones no le apuñalarían a él o a Kairia por la espalda? Asesino, o mejor dicho, el viejo de la montaña, una leyenda persa antigua que Kerille había desenterrado en internet. Un título perteneciente a muchos asesinos de la región, cada uno perteneciente a alguna orden de asesinos. Raiden tarareó mientras caminaba por la línea de la propiedad, comprobando posiciones comprometidas. El veterano ya había visto esa táctica antes, hombres con atuendos similares, un acto simbólico, haciendo parecer que una sola persona podía hacer el trabajo de 50. Eso hacía que tu enemigo se volviera paranoico, como si pudieras estar en cualquier lugar y en cualquier momento. Incluso encontrar su verdadera identidad se volvió imposible, más surgirían a medida que otros caían. Detectores de movimiento alineaban la propiedad, perfectamente sincronizados con su red defensiva. Jack sabía cómo construirlas y desmontarlas. Lo primero que el enemigo atacaría son sus ojos. Las torretas automáticas no podían funcionar sin una serie de sensores desde los que atacar. Tenía que mantenerse vigilante. Los ninjas tenían serias dudas de que alguno de los otros servants pudiera hackear su red. Probablemente la mitad ni siquiera
sabía usar un ordenador. Sin embargo, sabía casi nada sobre sus amos. Eso era un problema. El cyborg no podía arriesgarse a nada, así que copió su propia red de defensa como un cortafuegos destartalado. Si Desperado no podía hacerle un brain hack, esas personas no eran una amenaza. Raiden, una voz interrumpió sus pensamientos. ¿Era Kerille? El cyborg miró hacia la finca, viendo al hombre jadeando en la puerta principal. El veterano se acercó despacio. Su maestro corrió, encontrándose a mitad de camino, jadeando de agotamiento. Matou se agarró las rodillas y jadeó como si acabara de correr una maratón. Mi sobrina, tengo que ayudar. Unos ojos azules sintéticos se abrieron de par en par. Sakura. El mago negó con la cabeza. No, hizo una pausa, respirando hondo lentamente varias veces antes de incorporarse, con el sudor perlando por su cuerpo. Mi otra sobrina, Rin, está desaparecida, creo. Creo que fue tras algunos de sus compañeros desaparecidos. Jack suspiró. Necesitaba más de lo que basarse. No podía simplemente correr por la ciudad completamente a ciegas. El liberiano carraspeó. Joder, vale, ¿dónde la viste por última vez? Matou negó con la cabeza. Está en el centro. Mantengo un hechizo de rastreo sobre ella. Al ver que su sirviente le lanzaba una mirada extraña, el hombre de cabello blanco levantó la mano. Su padre a veces se olvida de recogerla del colegio, así que es mi forma de asegurarme de que Rin llegue bien a casa. Raiden chasqueó la lengua molesto. Toda esta familia está jodida, ¿verdad? Tendría palabras elegidas si alguna vez conociera a cualquiera de esos padres imbéciles. El cyborg no podía entenderlo. Una familia que actúa así, pero el poder siempre corrompe. ¿Eran así todos los clanes de magos prominentes? El hombre había crecido en el infierno, sabía lo que era no tener padres, las noches solitarias, el hambre, las palizas. Estas personas lo tenían todo, y aún así querían más, aunque sus hijos tuvieran que sufrir. Raiden siempre se aseguraba de que su familia tuviera una buena vida, aunque eso significaba... Hola gente, ¿cómo están? Ya saben, esto es solo un recordatorio del video. Que se pueden darle a like, suscribirse y comentar y activar la campanita para que le lleguen notificaciones. Y denle like para que me muestren su apoyo, muchachos, que me hace falta. Ando hecho mierda últimamente, así que un like nunca viene mal. Y un comentario tampoco. Es gratis, no le lleva mucho tiempo, como 2 minutos, como tanto. Si hacen un comentario largo. Pregunta, creo que no tengo. Ah, bueno, sí, para ustedes, ¿quién es más bonita de la serie de Fate? ¿Arturia? O si quiere llamarle saber, o Jim. No Jim la Alter Jim, sino Jim la Juana de Arco. La rubia, no la peli blanca, la Alter. Entre esas dos, Jim y Arturia. Son bastante parecidas entre todo, pero para mí es que me enamoró cuando apareció Arturia, me enamoró, pero Jim, creo que más bonita es Jim. Jim es más bonita, o Juana de Arco, como quiera llamarle. Para mí Juana de Arco es más bonita. ¿Para ustedes cuál es más bonita? Los leo. Fin de mes. Ver la cara de su hijo cada vez que entraba por la puerta principal en su cumpleaños siempre le calentaba el corazón. Miró a Kerille, viendo lo que su estilo de crianza le hacía al hombre. No, las palabras no bastaban. Haría entrar en razón a su padre si fuera necesario. Un hombre adulto tratando así a sus hijos. Patético de verdad. El ninja tecleó en su HUD, trazando un camino hacia el distrito comercial del centro. Vale, necesito una descripción. ¿Se parece a su hermana? El mago negó con la cabeza, el cabello decolorado ondeando tras la capucha. No, solo busca a la chica de pelo negro recogida en coletas. Será la más ruidosa de la sala, créeme. Sin perder un segundo, el sirviente salió corriendo por la carretera, dirigiéndose hacia la puerta mientras Matou seguía, y Raiden, mientras el soldado empujaba la puerta. Matou respiró hondo antes de mirar con determinación. Si encuentras a Castero o a su maestro, matarlos a ambos. El mundo no necesita monstruos como ellos. Ambos se quedaron en la acera, mirando hacia la ciudad brillante que tenía delante. Los sistemas de Jack cobraron vida mientras el prana recorría sus circuitos, sus ojos brillando con un tono azul brillante mientras la electricidad chisporroteaba alrededor de sus piernas. Lo tenía planeado. El cyborg explotó en la noche, dejando un rastro de luz a su paso mientras quemaba las carreteras. Rin resopló aliviada mientras se metía en un callejón. Acababa de conseguir salvar a sus compañeros de ese bicho raro de pelo naranja. Sonrió levemente, sujetando su brújula mágica que aún llevaba en el uniforme. No podía dejar que la policía la llevara a casa, o sus padres nunca la perdonarían.
morían. La Tosaka Junior sabía el gran riesgo que corría intentando salvar a sus amigos, pero no podía quedarse quieta y dejar que sucediera. Su padre siempre le recordaba que debía trabajar duro, eso se aplicaba a todo, incluso a ser valiente. Sonrió suavemente mientras los últimos de sus amigos estaban apiñados en coches de policía, pronto de camino a casa, lejos de ese lugar aterrador. El hombre de alguna manera los controlaba con una pulsera mágica, manteniéndolos dóciles como si estuvieran dormidos. La chica no pudo evitar estremecerse ante lo que él quería con ellos. Miró hacia la ciudad delante. Supongo que yo también debería volver a casa. Sostenía su regalo sobre las palmas de las manos, el punto rojo mirando hacia el norte. Su padre mencionó que no se movería a menos que hubiera una fuente de prana cerca. Era inteligente para su edad, así que podía recordar mucho más que sus compañeros. Era una Tosaka. El viento empezó a soplar, esparciendo basura por el callejón tenuemente iluminado mientras su brújula giraba rápidamente. La chica se estremeció de miedo. No necesitaba mirar la herramienta, podía sentir la energía irradiando delante. Chispas mágicas estallaron del dispositivo cuando la aguja se quedó inmóvil. Instintivamente dio un salto hacia atrás cuando algo se lanzó desde un tejado cercano, salpicando el suelo. Un montículo retorcido de tentáculos ennegrecidos, con ventosas verdes muy parecidas a las de un cefalópodo, se agitó sobre el suelo cubierto de suciedad, disparando ráfagas de sangre púrpura mientras se arrastraba. La maga de coletas temblaba mientras intentaba retroceder de miedo cuando un enjambre de langostas la atacó por detrás. La presión la derribó mientras la entidad se arrastraba hacia ella. No podía moverse, no podía gritar como si el miedo hubiera paralizado su propia existencia mientras los insectos se aferraban a la entidad moribunda antes de que ésta se lanzara directamente contra ella, con los tentáculos extendidos mientras su pico apuntaba a un golpe mortal en su cuello. El tiempo pareció ralentizarse al ver una estela de luz azul. El asfalto ardía mientras un cyborg fuera de tiempo corría por el Fuyuki, sus extremidades metálicas aferrándose al suelo en una intersección, rasgando caminos pavimentados mientras el impulso lo frenaba y la electricidad explotaba en su forma invisible, despegando de nuevo. El mundo se difuminó en la nada mientras Jack se lanzaba entre los coches, su figura luminosa atravesando la metrópoli mientras su cabello se movía salvajemente con la brisa. Se lanzó por callejones, esquivando multitudes de gente que solo veían un arco literal de rayos esquivando y zigzagueando, evitándolos por completo mientras avanzaba. Sus componentes internos emitieron un ping de su objetivo mientras Kerille enviaba otra actualización. El hombre solo podía rezar para llegar a tiempo. Si Caster estuviera allí, él resolvería las cosas en ese mismo momento, pero su vida tenía prioridad. Jack juró que nunca dejaría que los niños sufrieran lo que él soportara mientras el hombre viviera. Planeaba cumplir esa promesa. Dobló una esquina cuando Murasama salió disparado de su vaina, atrapando la herramienta de guerra mientras avanzaba, la hoja arrastrándose por el hormigón mientras el samurái corría, rasgando roca sólida. Chispas rojas volando por el aire al ver a la otra sobrina de Kerille. Pelo negro recogido en coletas, una entidad desconocida lanzándose sobre ella. Raiden aceleró, la luz azul brillando mientras literalmente saltaba sobre la calle, surcando el cielo nocturno. Mientras el cyborg volaba sobre la chica, giró su forma metálica en el aire, levantando el muslo izquierdo y apuntando las garras hacia abajo mientras su pierna derecha actuaba como apoyo. La electricidad explotó en su cuerpo mejorado al caer de golpe, sus prótesis convirtiéndose en una hoja de pura energía. El acero patriota encontró la carne antes de que la monstruosa abominación se desgarrase, su cuerpo friendo vivo junto a la multitud de langostas que cubrían su forma. Los insectos se convirtieron en cenizas mientras zumbaban de dolor. Raiden estudió a las criaturas mientras se disolvían en el olvido, humo negro saliendo vapor de sus cuerpos mientras su prana se evaporaba. Sus escáneres emitieron bloques, sin obtener nada. Debieron de huir antes de que él llegara. Suspiró molesto. Jack pronto se divertiría con ellos. El cyborg giró su hoja roja mientras sus muñecas giraban de nuevo a su posición antes de deslizar su arma heredada de nuevo en la funda. Se giró, viendo a la pequeña maga ya de pie mirándole, con los ojos tan abiertos como platos. ¿Estás bien, chaval? Por supuesto que estoy bien, después de todo, soy una Tosaka. Entrecerró los ojos, se suponía que eso significaba algo para él. Los niños siempre tienen esta forma de decir algo sin tener sentido. Jack se frotó la cabeza. Lo que digas, tú eres Rin, ¿verdad? La chica asintió, estudiando su figura mientras chispas chisporroteaban alrededor de su rostro sintético. Bien, tu tío estaba preocupado, me pidió que viniera a buscarte. La chica parecía asustada, no podía saber si era él o lo que ella había soportado. Jack suspiró, poniéndose de rodillas, necesito que seas valiente, vale. El ninja hizo una mueca interna, odiaba la idea de hacer que la chica reviviera su trauma, pero necesitaba saber en qué se estaba metiendo con Caster. Necesito saber qué pasó antes de llegar aquí. ¿Crees que puedes hacer eso por mí? El Matou llegó en 20 minutos, liberando a Raiden de la tormenta verbal que era Rin. Vale, se le daba bien tratar los niños cuando estaba
estaban callados, pero al guerrero no le gustaba hablar. Esa chica habló mucho. A pesar de haber vivido lo que traumatizaría a cualquier niño normal, parecía perfectamente bien contándole que había detenido un secuestro. Cristo, ¿qué clase de cosas la había sometido su familia si pensaba que esto estaba bien? Sí, definitivamente iba a darle una paliza a su padre si no, cuando se conocieran. Rin le dio a los ninja algunas piezas clave de información con la que trabajar. Detuvo a un niño de pelo naranja y lo describió como un desviado. No tenía ni idea de cómo un niño conocía la palabra desviado ni por qué la usaba en una frase. Usó una especie de pulsera mágica para poner a los niños en trance, arrastrándolos a todos a un bar local. Rin había forzado magia en él hasta que se rompió. Raiden lo anotó para usarlo más adelante. La policía había asaltado el lugar, probablemente también lo pinchó. Ir allí estaba fuera de opción por ahora. Raiden suspiró. ¿Por qué reunir a tantos niños en un solo lugar? Un ritual como en sus viejos horror flicks. Sabía tan poco, pero sabía cómo era el amo y le destrozaría miembro a miembro cuando Jack le pusiera las manos encima. El veterano se quedó apartado mientras Kerille le daba a su sobrina una charla que nunca olvidaría. Hizo algo valiente, pero meterse en una situación así podría haberla matado. Esa es la parte fea de la paternidad. A veces hay que poner la ley, aunque duela. Dean. Sus ojos se abrieron de golpe. Su radar detectó a alguien que estaba al final de la carretera, inmóvil. El samurái salió pisando fuerte en la calle, su maestro mirando confundido antes de mirar hacia la calle. Su ojo funcional se abrió de par en par mientras empujaba a Rin detrás de él, asesino. Vestido con una capa negra y piel igualmente color medianoche, el sirviente los observaba, inmóvil bajo una farola. Este era el que Raiden había visto la noche anterior, sentado en ese poste. Este parecía diferente a los demás. Matou recogió a su sobrina sin cuestionarlo. La chica protestó antes de que la callaran. Raiden. El mercenario frunció el ceño, sus manos sujetando firmemente la espada, listo para atacar en cualquier momento. Yo me encargo, sácala de aquí. El cyborg vigilaba mientras Kerille salía corriendo por la carretera, llevando a su sobrina a un lugar seguro. Los ojos azules de Raiden brillaban con una emoción alimentada por el prana. La policía se había ido hacía tiempo, las calles estaban vacías, sin testigos. Bien, le vendría bien un poco de estrés. Sus ojos sintéticos estudiaban al sirviente delante, captando cada detalle del misterioso asesino. El hombre se erguió, su figura casi completamente oculta por una capa oscura, la tela suelta ondeando con la brisa fresca, mostrando prácticamente ninguna piel, a diferencia de los demás. Su mirada era firme a pesar de no ver más que agujeros negros bajo una máscara en forma de calavera. El veterano percibía una calma absoluta tras él. Las cosas encajaron dentro de la mente mejorada del cyborg. Este es el original, este es asesino. El ceño de Raiden se frunció mientras avanzaba pisando fuerte, el hormigón astillándose al impactar. Esto termina aquí. Reinó el silencio mientras Assassin levantaba lentamente la mano, saludando detrás de sí mismo. El mensaje era claro, no aquí. Raiden ya había visto ese comportamiento antes. Assassin quería pelear contra él, sin trucos, sin espionaje, sin puñaladas por la espalda. Hombres de su posición nunca se rebelaban a menos que quisieran que supieras que estaban allí. Asesino tenía un propósito que le correspondía, no podía distinguir que. La figura encapuchada giró lentamente, deambulando por las calles laterales oscuras sin decir palabra. Jack entendía demasiado bien lo que Asesino quería de él, sonrió anticipado, saliendo corriendo por el camino tras el sirviente. Los tacones metálicos resonaban por viejos caminos adoquinados mientras el soldado futurista seguía a su némesis, observando la capa del hombre ondear al viento mientras el sol ya se había puesto. El cielo ahora convertido en un abismo ennegrecido. La pareja giró esquina tras esquina, hasta entrar finalmente en una zona despoblada del barrio aún en construcción. Las estructuras esqueléticas de los edificios alineaban las calles, algunos cubos de hormigón, otros solo vigas metálicas rojas sin acabado. Los sensores de Raiden rugieron al despertar cuando decenas de figuras saltaron, aterrizando en los tejados, de pie sobre equipos, edificios, incluso una grúa cercana. ¿Así que trajo todo su ejército? Su sonrisa se volvió más molesta. Bien. Assassin se giró, su capa ondeando y refluyendo alrededor de su figura, disfrazando el arsenal de armas ocultas debajo. La voz del hombre era profunda, el tono que solo un asesino afilado podría alcanzar, sin emoción, solo calma absoluta, como un charco estancado, inmóvil mientras la vida seguía a su alrededor. Mi nombre se ha perdido en el tiempo, nuestra mente se ha fragmentado irreparablemente. La figura movió una mano por el aire, sus dedos señalando clones esparcidos por los tejados, cada cuerpo, un eco, un fragmento de lo que fue. Assassin apretó el puño,
mirando el apéndice mientras sus guantes de cuero ennegrecido se apretaban. Estoy aquí por mi propia voluntad. Nuestro amo nos ha convertido en peones en su juego, no más. La figura bajó la mirada, posándose en el samurái delante, estudiando su figura. Cuando mis espadas chocaron con las tuyas. Sabíamos que eras igual, pero, bajó la cabeza, el veterano viendo los iris blancos y huecos bajo el abismo ennegrecido. Tú, han sanado, tu mente fracturada una vez más completa. Su corbata se mecía con la brisa mientras la mirada de Raiden se entrecerraba, abrazo al hombre, y el monstruo, somos uno y él mismo apretó más su agarre, sintiendo su espada vibrar bajo la vaina. Asesino metió la mano en su capa y sacó un par de cuchillos tallados con ornamentos y ennegrecidos con mangos hechos de hueso humano, alineados con intrincadas runas mágicas que caían sobre su figura. Estas espadas han cobrado innumerables vidas, usadas en innumerables manos en toda su tierra natal. Aunque no podía recordarlo, simplemente lo sabía como un hecho, él era solo una entre muchas. Giró sus herramientas mientras avanzaba. Entonces muéstramelo, muéstranos cómo cantan vuestras voces al unísono. Docenas de clones saltaron de los tejados, aterrizando alrededor del cyborg en todas direcciones. Veía a hombres, mujeres, bajos, altos, como antes, similares pero únicos por sí mismos, fragmentos de la misma mente cobrando vida. Cada uno blandiendo diferentes armas de guerra. Jack se rió al verlo. La guerra avanzaba perpetuamente, el tiempo no esperaba a nadie, les mostraría cómo ha cambiado la guerra. Jack sonrió maliciosamente mientras su visor se cerraba lentamente alrededor de sus ojos, un destello rojo brillando en su interior justo antes de que los sensores se cerraran. Su mano apretó el gatillo, la energía recorriendo su hoja mientras cobraba vida, emitiendo un resplandor profundo al cargarse. Vale, vamos a bailar. Tema de jefe asesino. Metal Gear Rising, Revengeance OST. Soy mi propio maestro ahora extendido. Con un clic, Murasama salió disparada de su funda como un cohete mientras Raiden desaparecía de la vista, dejando poco más que un cráter rasgado en la propia tierra, que cruzaba el paisaje de batalla a velocidades incalculables. La hoja pasó junto a un asesino, desarmado, sin camiseta, con los ojos apenas siguiendo el arma mientras el cyborg se rematerializaba detrás de él. Raiden apretó su herramienta de guerra con ambas manos mientras crepitaba con furia eléctrica roja, alzó la hoja alargada sobre su hombro izquierdo antes de balancear su instrumento de guerra cortando hueso y carne como si no fuera nada, cortando una línea roja mientras la cabeza del clon surcaba el cielo nocturno. Cortes invisibles desgarraron el cuerpo en poco más que trozos de carne mientras más líneas se difuminaban alrededor de su forma, desplomándose al suelo. Sin darle un momento de respiro al veterano, un grupo de clones se dispersó y rematerializó sobre él en una nube de humo negro, decididos a atravesar vivo al berserker mientras preparaban sus cuchillos. Kunais llovían desde todo el lugar en todas direcciones mientras más se acercaban a él. Raiden chasqueó la lengua molesto antes de lanzar la espada al aire y caer, sujetándose con las manos mientras los rotores de sus muñecas cobraban vida. Los pestillos de su bota agarraban su hoja mientras comenzaba a girar en círculos, creando un tornado eléctrico de muerte al atravesar hombres, cuchillos y cualquier cosa que se atreviera a acercarse. Murasama giraba en rápida rotación mientras la electricidad se desprendía como un viento rugiente, atravesando y desgarrando a hombres y mujeres como un cuchillo caliente en mantequilla una y otra vez mientras el hombre los atravesaba como una máquina. Sus cuerpos cayeron como montones perfectamente cortados de carne antes de disiparse en humo ennegrecido. Chispas volaron cuando se lanzó desde el suelo, su parada de mano se convirtió en un giro mortal al atrapar su espada desde arriba antes de aterrizar erguido. El cyborg suspiró de alegría mientras se hacía un estallido en el cuello. El asesino tramaba algo. El cyborg no podía distinguir qué, pero la capa y la daga parecían ser lo único que tenía el sirviente. ¿Por qué tirar a tus hombres así? Desató la funda de Murasama de su cadera con una sonrisa feroz, los candados magnéticos soltándose con un clic audible. Si querían morir, él lo haría encantado. Alzó el mecanismo por encima de la cabeza mientras una mano sujetaba el agarre en anticipación, la otra bloqueada en el gatillo. El arma explotó en un aura roja ardiente que rodeaba su forma mientras sus sistemas se sobrecargaban antes de que su forma se iluminara con una luz blanca cegadora. La espada de Sam rugió cuando Jack soltó, balanceando a Murasama mucho antes de que sus enemigos se acercaran. Al sobrecalentar el aire que atravesaba, la pala de alta frecuencia creaba aspas de viento al rojo vivo. La tormenta artificial arrasó la noche, iluminando la calle oscura antes de alcanzar sus objetivos. La explosión desgarró sus filas mientras clones volaban hacia el cielo nocturno, siendo destrozados miembro a miembro por una espada a 1 metros, sus cuerpos cayendo como poco más que salpicaduras de sangre oscura y ceniza. Arrancó, abriéndose paso entre hordas que se lanzaban inútilmente contra él repetidamente, cuerpos cayendo a doquier y derecha mientras la estática crepitaba en su cuerpo. Raiden se lanzó al aire, dando volteretas una y otra vez mientras Murasama se difuminaba en una rueda roja de muerte. Sonrió mientras la sed
caliente sangre le recorría, desgarrando a los hombres mientras se arqueaba sobre sus figuras antes de aterrizar en una ráfaga de polvo. Uno intentó barrer sus piernas, solo para que sus propios huesos se crujieron al impactar con acero sólido. No le prestó atención, solo golpeó con una bota su cabeza mientras caían, salpicando su traje con sangre. El asesino no se cansaba de momentos como este, animales al matadero. Jack tuvo que contener su ira durante toda su vida, pero ahora, un clon con un zumbido militar morado cortaba desde su izquierda, esquivó el golpe sin siquiera mirar, atravesando. Hola gente, ¿cómo están? Último recordatorio del video. Perdón, tuve que hacer para otro lado. Acuérdense que le pueden dar a like, suscribirse y comentar, que es gratis, y activen el campanita, obviamente, para que haya notificaciones. Ando pensando unas cuantas cosas. Uno, tengo que comprar un mejor micrófono, porque este se me traba un poco al hablar y todo eso, cuando yo hablo. Tipo que no me capta bien las cosas y a veces parece que hablo fuerte, después despacio. Y la parte con... tipo que a veces no la lee bien y todo eso, así que tengo que comprar un mejor micrófono. Pero cuando tenga plata, porque primero tengo que hacer un arreglo en la casa. Segundo, tengo que arreglar mi moto, porque mi moto no sé qué carajo le pasó, que se jodió, no anda prendiendo. Y tengo que comprar repuesto, pero ya era hora. La última que le hice un service a la moto fue hace 2 años, así que sí o sí necesito hacer un service. Y preguntas que puedo hacer para el video. A ver, yo qué sé. ¿Quién es más linda? Como... No, es que no tengo preguntas. ¿Quién es más bonita? ¿Rin Tosaka o Sakura, su hermana? Creo que era Sakura Matou, si no me recuerdo. Ya que cuando fue adoptada por los otros, los Matou, ahí sí le pusieron. Para mí, creo que Rin. Me gusta más el diseño de Rin. Es que la faldita negra y el chándal rojo está muy bonito. Y las coletas, uff, son muy demasiado bonitas para mí. Ambas son muy bellas, pero para mí Rin es más bonita. ¿Pero usted cuál es más bonita? Siquiera mirar, atravesando el estómago del asesino con su espada por detrás, desgarrándola hacia arriba. Murasama salió de su cráneo mientras la materia encefálica se desbordaba junto con sus entrañas aún humeantes. Por fin podía soltarse. Raiden y Jack compartían una mente, compartiendo poder de una manera que solo ellos podían comprender. Eran diferentes pero iguales. Raiden podía encargarse de los asuntos cotidianos, algo que a su contraparte le costaba hacer. Pero a Jack le encantaba la pelea y podía soltarla cada vez que alguien tenía el valor de enfrentarse a él. Asesinos se dispersaron y rematerializaron hasta desaparecer, intentando confundirle mientras salpicaban el paisaje junto a sus muertos. Era inútil, sus sistemas podían captar cualquier cosa, cualquier vibración, no podían colarse en él. La electricidad se encendió cuando Raiden giró sobre sus talones, su pierna izquierda surcando el aire mientras superaba un giro de 180 grados con la habilidad de un bailarín, su talón metálico golpeando el costado de un asesino al emerger detrás de él. El hueso se rompió mientras los órganos internos se rompían. La caja torácica del clon se hundió hacia adentro mientras su impulso se negaba a detenerse mientras giraba. El cuerpo salió volando, estrellándose contra un poste de hormigón, su cabeza salpicando mientras el cuerpo se estremecía antes de quedar inerte, la sangre brotando de donde antes estaba su cráneo sobre la tierra endurecida. La única señal de su cabeza era una salpicadura de lodo negro y velo morado a lo largo del viga. Suspirando con pura emoción mientras la sangre goteaba de su rostro, Jack se rió de la destrucción que había causado. Los clones restantes se lanzaron delante de él, a punto de lanzarse a una carga todo o nada. Sonrió de éxtasis, su visor brillando en rojo, y había tanto para repartir. Basta. Raiden alzó la vista, divisando al verdadero asesino en lo alto de un edificio a medio construir, con vigas metálicas manteniendo la estructura esquelética en pie. Su sonrisa creció por fin. La cibernética se encendió cuando se lanzó al cielo nocturno, aterrizando con un golpe sobre las vigas metálicas de arriba, aterrizando sobre Assassin mientras sus bloqueos magnéticos se pegaban a la superficie. Una fría brisa invernal aullaba en la noche mientras una luna llena brillaba sobre ellos, iluminando sus figuras mientras permanecían a distancia. Assassin giró sus espadas con anticipación mientras más de sus duplicados aterrizaban a su alrededor, armas colgando flojamente a sus costados, docenas de ellas en cada nivel de la estructura. El liberiano observó cómo sostenía su espada a la defensiva. ¿Por qué estás realmente aquí? ¿Por qué tirarte a una picadora de carne que sabes que no puedes ganar? Assassin permaneció inmóvil, sostuvo sus espadas con soltura mientras miraba al suelo muy abajo en contemplación antes de levantar la mano y quitarse la máscara con delicadeza. La piel oscurecida cubría un viejo rostro marchito. Asesino tenía una expresión
expresión en la cara que Raiden solo había visto en veteranos hacia el final, más allá de estar curtido por la batalla, otra cosa. El hombre estaba cansado. Jack podía notarlo solo con mirar sus huecos iris blancos, agotados por años con la mente destrozada. El cyborg sabía lo infernal que era un alma dividida. Pensamientos, no los tuyos, creencias e ideas, metidas como si siempre hubieran estado ahí, pero sabías que no lo estaban. El pelo blanco y parcheado de Assassin ondeaba con la brisa mientras miraba a Berserker. Parecía casi desesperado al hablar, su voz ya no fría sino tensa. ¿Sabes por qué? Las voces nunca paran. El PM se asintió en acuerdo, mirando fijamente a su enemigo, y nunca lo harán. La figura envuelta respiró en silencio. Mi deseo, nuestro sueño es volver a ser completos. Entonces lo estás haciendo mal. Raiden bajó Murasama, la hoja quemando ligeramente la viga sobre la que estaba, clavándose en la placa de acero mientras la gravedad arrastraba la herramienta hacia abajo. Solo quieres estar por encima del resto, dando órdenes. Eso no es armonía. Si vives así, su cabello rubio se movía con la brisa mientras su espada se desgarraba en el acero. Nunca serás libre. La capa de asesino ondeaba mientras apretaba los dientes frustrado. El hombre temblaba mientras levantaba sus cuchillos en señal de desafío. Entonces dime, ¿cómo me enderezo? ¿Cómo paró esta locura? Jack desabrochó su visor, sus ojos azules brillando bajo la luz de la luna. Exhaló una nube de aire en la fría noche de invierno. Estás aquí porque quieres estar aquí. Ese es el primer paso. Paso 2. Tendrás que encontrar eso en el campo de batalla, descubrir quién eres realmente y abrazarlo. El sirviente envuelto observaba cómo sus duplicados saltaban por la obra, salpicando la estructura metálica sobre la que estaban, examinando a cada uno lentamente. Se enfrentaron a su señor, esperando órdenes. ¿Era este el camino? ¿Podría encontrar la paz? Su mirada suave estudiaba al soldado frente a él, su mente dividida en dos pero actuando como una sola, como si por fin hubieran llegado a un acuerdo. ¿Cómo podía encontrar ese descanso? Cada fragmento deseaba dominar, controlar. Assassin apretó los puños, los nudillos blancos mientras sostenía sus herramientas de guerra. Tenía que luchar por su cordura. El viejo de la montaña no era un esclavo para que su amo lo maltratara y lo tirara como basura. Rompió sus cadenas, negándose a morir para poner a prueba a los otros sirvientes. No. El hombre delante tenía las respuestas que deseaba. El sirviente nunca temió a la muerte, pero ahora, su deseo, su objetivo estaba por delante, al alcance. Respiró hondo para calmarse, contemplando el mundo, la luz de las estrellas iluminando una ciudad moderna. El hombre no sabía si su verdadero yo disfrutaría de la vista o algo más, pero pronto lo descubriría. La mirada de asesino se volvió firme, sus ojos endureciéndose como acero frío. Bajó su cuerpo, brazo izquierdo levantado, derecho bajo. Las runas a lo largo de sus espadas comenzaron a emitir un resplandor etéreo púrpura. Entonces ven, muéstrame quién eres realmente, Berserker. Jack permaneció en silencio mientras el hombre enmascarado seguía hablando antes de soltar una risa oscura. Varios asesinos se materializaron en las sombras que rodeaban su cuerpo, cuchillas apuntando sobre su cuerpo, una cámara de muerte ineludible. ¿Sabes? Con todo ese hablar. Sus cuchillos estaban a escasos centímetros de su piel mientras hablaba sin miedo. Sus ojos brillaron de un rojo intenso, un depredador a punto de atacar. Levantó la mano libre mientras chispas eléctricas chisporroteaban entre sus dedos. Miró hacia abajo, a la estructura metálica altamente conductora bajo sus pies. Estás fuera de tu liga. ZZZZZZZZ boom. Años de entrenamiento habían preparado a Assassin para los giros inesperados del combate. El sirviente sabía que debía fiarse del instinto. Mientras los pelos de la nuca se le erizaban, el hombre se lanzó del edificio en cuanto vio chispas parpadeando alrededor de la figura de Berserker. El sirviente enmascarado se estrelló contra el suelo de golpe, mirando hacia arriba para ver metal deformándose, comenzando a derretirse mientras niveles incalculables de voltaje nadaban a través de ellos, intentando aterrizar su carga. Toda la estructura se iluminaba como un árbol de Navidad, un faro de energía rugiente en la oscuridad de la noche. Las vigas de soporte crujían en ondas azules mientras decenas de sus fragmentos se cocinaban vivos. Los relámpagos danzaban sobre los cuerpos carbonizados de sus clones mientras se tambaleaban, algunos muriendo donde estaban, otros sobreviviendo lo justo para perder el equilibrio. Sus nervios demasiado destrozados para enviar cualquier señal, cayeron al suelo como las hojas de caída, crujiendo los huesos al caer en ángulos extraños antes de quedar inertes. Raiden estaba de pie arriba, observando su trabajo impasible mientras Asesino se ponía de pie. El cyborg saltó desde la plataforma derretida, su cabello volando hacia arriba en una corriente ascendente mientras se estrellaba contra el suelo, creando un cráter de impacto mientras el polvo se movía a su alrededor. Ambos hombres se mantuvieron al margen, uno con la mente dividida que quería convertirse en lo que fue, el otro reconstituido
reconstituido, completo pero diferente, cambiado. Reinó el silencio mientras ninguno se movía, observando a su objetivo. Una viga cayó desde arriba, chocando contra un generador mientras el dispositivo explotaba en una bola de fuego. B. Jack cruzó el campo de batalla como poco más que un rayo, estrellándose hacia Assassin mientras ambos cargaban. Su arma fluía a través de la roca sólida como si fuera agua. La cibernética se encendió mientras el veterano se alzaba con todo lo que tenía, la fuerza partiendo el viento en una niebla roja que se sobrecalentaba por la presión. Assassin se inclinó hacia un lado cuando el borde rojo de Murasama rozó su torso por centímetros. El sirviente oscuro descendió, decidido a clavar en la espalda de Berserker mientras pasaba. El cyborg apretó los dientes mientras usaba su fuerza bruta para girar su cuerpo, girando y arrastrando su espada junto con su impulso. Giró con fuerza hacia la derecha, girando sobre sus talones metálicos mientras el acero HF chocaba con la magia verdadera, su espada chocando con dagas de asesino. Chispas volaron mientras las armas del sombría sirviente se mantenían firmes, su cuerpo no podía decir lo mismo. El impacto fue demasiado, como si le hubiera atropellado un camión. Assassin voló, estrellándose de espaldas contra maquinaria de construcción, desapareciendo en una nube de humo negro al impactar. Raiden se detuvo, los sensores sonando por el paisaje, sus ojos se desviaron 50 grados hacia la derecha. Cortó el aire vacío, encontrándose con las espadas de asesino mientras aparecía en la existencia. El viejo gruñó de rabia mientras se desmaterializaba y volvía a materializar, solo para ser golpeado golpe tras golpe, incapaz de asestar un solo golpe una y otra vez. El asesino persa saltó hacia atrás, esquivando por poco una patada amplia de Berserker. El hombre jadeaba agotado, golpe y golpe, se detuvo esa sensación. Cargó de frente, plantando los pies con más fuerza que antes, sus cuchillas chocando contra el fantasma rojo de su enemigo, cada golpe más fuerte que el anterior. Sus figuras se difuminaron al romper la noche silenciosa y se lanzaron golpe por golpe. Su corazón seguía latiendo cada vez más mientras una sonrisa feroz se dibujaba en su rostro, incluso cuando un corte rozó su pecho, la sangre volando por el aire mientras saltaba hacia atrás. El asesino voló por el aire, lanzando una lluvia de cuchillos arrojadizos contra su atacante. Quería luchar contra Berserker, ya no importaba si perdía. Su mente se aclaró, las voces se alejaron. Su oponente desviaba cada proyectil como si nada fuera mientras chocaban de nuevo. Desapareció en una nube de humo mientras apenas evitaba ser empalado. Raiden respiró hondo para calmarse cuando Asesino emergió de sus sombras al final del camino por delante, el hombre marchito manteniéndose firme a pesar de perder el aire, su mirada firme. Esto empezaba a cansar. El asesino esquivó cada golpe mortal que le lanzó, simplemente desapareciendo de la existencia. Raiden probó la magia por primera vez, y eso ya le cabreaba. Se le ocurrió una idea, su mueca se convirtió en una sonrisa. El cyborg tenía justo la herramienta para acabar con el viejo de una vez por todas. La mano izquierda de Jack brilló con un amarillo vibrante cuando un pequeño Sai se materializó, giró el dispositivo mientras el kunai de 3 puntas irradiaba un tono azul profundo. Una de sus muchas armas cosechadas, tomada del cadáver de Monson, lo que quedaba de él al menos, su distopía cobró vida. Como sus propias creencias ideológicas, el cyborg tomaba fragmentos de sus enemigos caídos, cada encuentro le hacía mucho más fuerte. Raiden no tenía concepto de honor, ni estilo de lucha definitivo, se adaptó y cambió como todos los humanos deberían, negándose a quedar atrapado en pretensiones y tonterías como siempre hacían los poderosos. Sujetando a Murasama en una finta, Raiden salió disparado, su arma ondeando con el viento detrás de él mientras la estática crepitaba en su cuerpo. El asfalto se astilló y se rompió mientras él avanzaba por la calle cuando Assassin se encontró con su protegido. El viejo corría con todo lo que tenía, sombras dejando imágenes residuales de su forma. Esto era lo que siempre había querido. Silencio, solo él y el hombre de delante permanecían. El tiempo se ralentizó mientras Raiden levantaba Distopia sobre su pecho antes de que sus aumentos ardieran, lanzando el Sais con máxima fuerza. El arma se difuminó antes de estrellarse directamente en el estómago de Asesino. El viejo desgarraba la sangre mientras la herramienta se clavaba en sus intestinos mientras Berserker se abalanzaba hacia él, la electricidad siguiendo cada uno de sus pasos. Una energía desconocida fluía del cuchillo clavado en su torso. El poder magnético le bloqueaba cada vez que intentaba dispersar su forma, manteniendo su cuerpo unido. Jack se impulsó del suelo mientras Lorenz lo llevaba con la fuerza hacia su némesis en un rayo magenta. El guerrero giró con energía explosiva, estabilizando su puntería mientras ambas manos se aferraban antes de estampar a Murasama directamente en el corazón del asesino, atravesando carne y hueso mientras este se rompía por su espalda. El hombre tembló, con los ojos muy abiertos mientras vacilaba antes de secar un chorro de sangre, el líquido resbalando por su barbilla hasta el suelo. Sus brazos colgaban inútilmente a los lados mientras intentaba obligarlos a moverse, solo para que sus cuchillos cayeran contra el asfalto cuando su cuerpo empezó a fallar. Jack puso una mano
mano en su hombro, deteniéndose un instante antes de contraatacar y arrancar su espada. Un líquido negro brotaba del pecho del hombre, un agujero atravesándolo por completo. Cayó sin hacer ruido, de espaldas primero sobre el suelo duro de abajo. Assassin observaba las estrellas arriba, sabiendo perfectamente que esos eran sus últimos momentos. Nunca tuvo oportunidad. El viejo lo había aprendido tras su primer encuentro, pero esto era algo que tenía que hacer. Necesitaba verlo por sí mismo, lo que realmente era la unidad. La leyenda persa se sentía, nada, paz en silencio, por fin. Su respiración se ralentizó, estaba bien con este final, una muerte por decisión propia. Su visión se nubló, el cielo nocturno se volvió una profunda niebla, se sentía libre. Mientras suaves llamas moradas comenzaban a arder a su alrededor, algo hizo clic en su mente. El mundo cambió, Assassin ya no estaba en el paisaje urbano de Fuyuki, pero un mercado antiguo me resultaba tan familiar. Mercaderes con mercancías de tierras lejanas, gente deambulaba con un estilo de vestimenta distintivo que él reconocía pero no lograba identificar. Una mano que no había notado soltó la suya, alzó la vista y vio a la mujer más hermosa que había visto jamás, con una sonrisa suave en su rostro bronceado mientras se giraba para verle. ¿Cómo la conocía? Solo verla me provocaba tan alegría. Ella le tomó suavemente la mano mientras sus ojos color miel le examinaban. ¿Te has perdido en tus pensamientos otra vez? Ella se rió, su voz melodiosa para su alma marchita. No olvides que mi padre viene a cenar esta noche. ¿Recuerdas lo que pasó la última vez que se nos olvidó? Khosrow. Las llamas pronto envolvieron el cuerpo. Jack observó cómo el asesino empezaba a desaparecer en la nada, una sonrisa suave en su rostro cansado antes de desaparecer ante los ojos del cyborg. Suspiró al quedarse solo en el barrio a medio construir, con batidores morados alzándose a su alrededor. El samurái miró hacia la luna arriba, con tantas voces. ¿Cómo puede saber quién manda realmente? Gente, parte final del video. Muchísimas gracias si llegaste hasta acá. Te lo agradezco. Ustedes saben que esto ya es simplemente por hobby. Ya no gano un centavo haciendo todo esto. Capaz yo que se ponga un costo de donaciones o algo, pero eso voy a verlo más adelante. Así que veo la verdad. ¿Qué hago? ¿Qué hago? No sé qué hacer, la verdad. Ahí después veo. Así que nada. Cuídense, muchachos. No tengo muchas cosas que decir. Lo único, como vengo diciendo en varios videos, no tenido muchos problemas con YouTube, no sé qué hacer, no me puedo comunicar con ellos y me mandan a la mierda, así que, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Tengan buenos días, buenas tardes y buenas noches. Nos vemos, chao, chao.